Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson David Romero Lozada y a continuación voy a exponer acerca de los medios de control vistos en clase de Derecho y Procesal Público presidida y dictada por el doctor Héctor David Gutiérrez Gómez. Bueno, el medio de control de simple nulidad procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse o sin competencia, o también de forma irregular, o también con desconocimiento del derecho a audiencia y defensa. También se puede decir mediante la falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. La nulidad podrá aplicarse en tan solo dos casos: en los actos administrativos de carácter general y en los actos administrativos de carácter particular. Un ejemplo de nulidad de carácter general es la resolución del Ministerio de Transporte, que se limita el uso que se le puede dar a un determinado vehículo. En tal caso es general porque no se dirige a una persona en particular, sino contra todas aquellas que sean propietarias de esos respectivos vehículos. Para el caso de nulidad de carácter particular, por ejemplo, una resolución de la DIAN, en la que se le impone una respectiva sanción a un contribuyente, o de la UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional, y los parafiscales, en la que se sanciona a un cotizante por no pagar la seguridad social, que según dicha entidad le correspondía, o en que la entidad administrativa cualquiera hace un respectivo nombramiento. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de los actos administrativos de contenido particular según el artículo 137 del CEPACA en los siguientes casos. Primero, cuando la demanda no se persiga, o de la sentencia de la nulidad que se produjere, no cuando se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un respectivo tercero. Segundo, cuando se trate de recuperar bienes de uso público. Tercero, cuando los actos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. Cuarto, cuando la ley lo consagre expresamente. El medio de control de nulidad simplemente no tiene un término de caducidad en cualquier tiempo. Se puede incoar el medio de control, es decir, que no se requiere haber interpuesto los recursos que procedían contra el acto o haber celebrado la conciliación extrajudicial. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho está estipulado en el artículo 138 del CEPACA, donde nos indica o señala que toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se le declare la nulidad del acto administrativo particular o expreso o presunto y que se le restablezca el derecho. También podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por todas las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior mencionado. Igualmente, se podrá pretender la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este particular demandante, o a la reparación del daño causado a dicho particular por él mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es dentro de los 4 meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio de ejecución o de cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho se caracteriza porque se ejerce no solo para garantizar la legalidad en abstracto, sino para obtener el reconocimiento de una situación jurídica particular y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento o reparación. Solo puede ejercerse por quien demuestre un interés, es decir, por quien considere afectado un derecho suyo amparado por un precepto legal. En relación con los efectos de la sentencia, tiene efectos interpartes y respecto de terceros interesados, además, es desistible, con el cumplimiento de los requisitos de la ley, y solamente a los terceros interesados les es permitido participar en el proceso. La aprehensión opera en esta acción y solo se distingue de la simple nulidad en la relación con su procedibilidad, la cual se vincula con la teoría de los motivos y finalidades.
El medio de control de reparación directa, a través de la pretensión de reparación directa, se busca que sean reparados todos los daños causados por una entidad estatal. Acción que se encuentra en su base jurídica en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual establece que el Estado deberá responder por el daño antijurídico que cause a los particulares. La jurisprudencia respecto a este medio de control ha creado figuras como la falla del servicio, como un indicativo de una omisión del Estado, en algo pues que ya se debería cumplir, claro está, y ha creado una serie de daños tales como el daño especial, también está el daño moral y también está el daño a la salud, que son una especie de ítems para determinar un impacto del daño en la vida del afectado. Cualquier particular que crea haber sufrido un perjuicio o daño por parte del Estado o a uno de sus agentes puede interponer esa respectiva acción. Este medio de control se caracteriza por tener una caducidad de 2 años, la cual se contabilizará a partir del día siguiente de la circunstancia que haya generado el perjuicio. Cuando el afectado haya tenido o debido tener el respectivo conocimiento, en este respectivo caso, el afectado podrá tener o tendrá una carga de la prueba respecto a acreditar la imposibilidad de haber tenido el conocimiento del momento de la ocurrencia del hecho. Este medio de control de nulidad electoral señalado en el artículo 139 del CEPACA señala que la acción de nulidad electoral es una especie del género de acción de simple nulidad. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo que asegura el respeto del principio de la legalidad en el ejercicio de las funciones electorales y de la facultad nominadora. Este medio de control procede contra los actos mediante los cuales se hace una designación por elección, popular o no, o por nombramiento como tal. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expiden las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas, en elecciones por voto popular y demás. Las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelven sobre reclamaciones o irrespeto de las votaciones o de los escrutinios deberán demandarse junto con el acto de la declaración de la elección. Este respectivo demandante podrá precisar qué etapas o registros electorales se representan o se presentan las irregularidades o vicios que inciden en los actos de elección. Eso se puede encontrar en el artículo 164 del CEPACA, donde nos indica que el término de la acción de nulidad electoral será de 30 días. Este medio de control de repetición se repite como tal que este medio de control fue concebida por el artículo contribuyente de 1991, donde fue plasmado en el artículo 90 de la Constitución, donde nos dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, debiendo de repetir contra las funciones causantes del daño en el evento o de ser condenado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. La repetición como medio de control tuvo origen en el proyecto de ley como una acción pública para la defensa del patrimonio del Estado, en donde se buscaba principalmente la recuperación pecuniaria de lo que estaba en el Estado o la entidad pública. Asumen como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de uno o varios agentes, donde nos indica en la Ley 678 de 2001, donde estableció que dicho medio de control es una acción civil de carácter patrimonial que se deberá ejercer en contra del servidor o ex servidor público, que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hubiera dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado proveniente de una condena de conciliación u otra forma de determinación de un conflicto. La acción de repetición se debe interponer dentro del término legal de 2 años señalados en el literal L
del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el cual nos señala lo siguiente: cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de 2 años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas, de conformidad con lo previsto en la Ley 1437 de 2011. Por último, el medio de control de controversias contractuales señalado en el artículo 141 del CEPACA, donde determina que cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se le declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene la responsabilidad de indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Asimismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando ésta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar el mutuo acuerdo o en su defecto el término establecido por la ley. Consiguiente de lo mencionado anteriormente, tenemos que en las controversias contractuales la oportunidad para presentar la demanda será de tan solo 2 años, los cuales se contarán dependiendo de la situación, por un lado en cuando se trate de circunstancias de un hecho o de un derecho. Estos 2 años se contarán desde el día siguiente de la ocurrencia de estos. Si lo que se pretende es la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término se cuenta a partir del día siguiente al perfeccionamiento del mismo. Sin embargo, mientras el contrato se encuentre vigente, se podrá demandar la nulidad absoluta del mismo. Por otro lado, para las demás pretensiones, es decir, las diferentes a la nulidad absoluta, la caducidad de los 2 años se cuenta dependiendo de la clase de contrato. Doy un ejemplo. En los contratos que se requieren la liquidación del término, donde los 2 años se cuentan a partir de la terminación, de la conformidad de lo señalado pues, por el literal J del artículo 164 del CEPACA, donde esto nos indica que la revocatoria directa funciona como una acción que tiene como nulidad la revocatoria de los actos administrativos por las entidades que los emitieron. Este mecanismo es ineficaz toda vez que al ser un acto en firme deberá ser revisado por un superior jerárquico, quien será quien decida si lo revoca o no se revoca, pues lo que mencioné anteriormente, no por la misma persona que lo emitió. Asimismo, este mecanismo no abre la puerta para la acción de lesividad, ya que esta acción solo podrá ser ejercida contra el acto administrativo cuando se haya podido ejercer sobre la revocatoria directa. Muchas gracias, esa es mi presentación acerca del último punto del trabajo final.